y siempre les hablaba, ahorita ustedes no entienden, pero cuando llegue el Paráclito lo van a entender todo, ahora no van a entender. Entonces, el sentido de comprender de qué estamos hablando sobre el orgullo y la soberbia espiritual es alcanzar, asimilar el nivel en que nosotros hemos considerado el precio de lo que estamos haciendo. O sea, si yo estoy con Dios y yo me he comprometido a vivir una vida con Dios en la forma que la estoy viviendo ahora, pero si a eso le he puesto precio, si eso es un gran acontecimiento dentro de mi propia humanidad, entonces en eso lo tengo que revisar yo, porque es obvio que yo debo, como dice San Pablo, sentirme orgulloso de ser de Cristo. Eso sí, porque yo soy orgulloso, de lo único que yo tengo orgullo es de ser de Cristo, y desde lo único que me enorgullezco, de nada más, porque nada más podría tener en mí una razón para enorgullecerme, nada más, porque todo lo demás es el orgullo del mal. El único orgullo que se justifica en nuestra vida es el ser de Cristo. Pero el ser de Cristo no quiere decir de que yo voy a calificar el haberme entregado a Él, obedecerle a Él, imitarlo a Él, creer en Él, lo voy a calificar como un acontecimiento grande de inversión de mi parte. Porque no es una inversión porque en ese momento lo cobro y le estoy poniendo precio a lo que estoy haciendo, sino que es que yo estoy siguiendo la verdad. Y cuando uno sigue la verdad, ¿cómo va a cobrar el seguir la verdad? ¿Cómo le va a poner precio a eso si está siguiendo la verdad? Es como el sentido de que una virgen nunca debe sentarse a discutir su virginidad, porque la pierde. Es obvio. Yo no puedo sentarme a discutir la virginidad con nadie, porque pierdo la virginidad. Entonces, la virginidad es virginidad y no se discute. Y por eso yo no podría estar con la cabeza alta cobrando el estado de mi virginidad y haciendo gran alarde de mi virginidad como si yo tuviera que cobrar por eso, por ser virgen. No, yo soy virgen porque es el estado natural en que Dios me llama a ser virgen, pero no puedo cobrar por eso, no puedo ponerle un precio por el hecho de ser virgen. Es como, entonces, el ser fiel no es un acontecimiento. El ser fiel no es un acontecimiento en el cual yo estoy aportando un gran capital. El ser fiel es recibir el beneficio de vivir en Dios, vivir en el amor de Dios. El que aporta ese capital es Dios. Yo no estoy aportando nada. Dios me llama a mí a hacer unidad con Él. Y cuando yo me uno a Él, soy porque Él es en mí y por lo tanto formo parte del que es. Y el que es el proveedor. Yo no proveo nada, porque nada tengo, nada aporté. ¿De dónde voy a aportar yo si yo no soy nada? Yo no tengo nada que entregar. Dios, en la unión que yo tengo con Él, me llega a que yo sea porque Él es. Pero desde ese principio tengo que partir yo. ¿Dónde nace el orgullo y la soberbia? Nacen desde el momento en que yo soy. Y ahí es donde se pierde el hombre, porque cuando yo empiezo a ser, en ese momento lo que sucede en mi vida es que dejo de ser, porque yo no puedo ser. De la única manera que soy es cuando Él es en mí, y para que Él sea en mí yo me tengo que vaciar de mí mismo. Entonces al vaciarme de mí mismo no puedo hacer alarde de lo que estoy dando, porque yo no estoy dando nada. Si Él no está en mí, obviamente que estoy partiendo de la nada, porque nada soy. Entonces, ¿cuándo crece el orgullo y la soberbia? Crece en el momento que me califico, en el momento que me edifico en un precio a lo que hago. Y en ese precio a lo que hago está la condición, el condicionamiento del hombre. Cuando yo oro y espero el resultado con vehemencia, cuando estoy enfocado en el resultado de mi oración, le estoy poniendo precio a mi oración. Entonces en ese momento tengo un interés. Es obvio que cuando yo toco la puerta para pedir, estoy esperando que me den lo que pido. Y el Señor mismo nos enseña que hay que pedir y tocar la puerta insistentemente, y por eso nos pone el ejemplo de la viuda con el juez malo. Pero la profundidad de ese evento
que Dios presenta en ese pasaje del Evangelio tiene que ver es con que el hombre pide con la humildad de saber que el único que tiene es el Dios, es el único que tiene, que es el principio de la pobreza espiritual. El principio de la pobreza espiritual es saber que Él es y yo no soy. Esa es la pobreza espiritual, porque ¿de dónde más viene? La pobreza espiritual es saber que Él es y Él es el Todopoderoso, el que todo lo tiene, el que todo lo sabe, el que me creó y yo soy el que no soy, el que nada tengo, el que nada sé, el que no he hecho nada. Entonces, en ese momento me hago pobre espiritualmente y todo lo coloco en Él, dependo de Él 100%. Eso es verdadera pobreza. Y en esa verdadera pobreza se elimina el orgullo y se elimina la soberbia. Cuando el hombre realmente se hace pobre y sabe que todo, absolutamente todo viene de Él, nada de mí. Entonces cuando yo oro y al esperar desespero y mi fe se disminuye por la tardanza de la respuesta a la oración en la forma en que la espero, pues le estoy poniendo precio a mi propia oración. Y mi oración es condicional, no es incondicional, porque el estado incondicional del hombre es pedir y dejar el resultado en Dios y dejarlo allí, y así debe ser siempre todo. El caminar, el vivir, el respirar, el existir debe ser en Dios sin esperar nada más que caminar en Él, con Él y para Él. Y ese es el sentido verdadero de la unión, donde no hay un precio ni un compromiso, ni hay una condición, sino simplemente que se es en Él que es. Y en esa forma existo, pero existo en Él, no existo en mí. Porque el existir en mí es crear ese orgullo, el existir en mí es vivir en soberbia. Entonces, todas las veces que yo estoy defendiendo un territorio personal, estoy viviendo en el orgullo y la soberbia, porque yo no tengo nada que defender. Lo único que tengo para defender es la realidad de que busco que Dios sea en mí y sobre Él testifico. Es como si yo vengo a contarles mi experiencia de vida en relación a la llamada que Dios me ha hecho. Vengo a hablar de lo que Dios ha hecho en mi vida, pero si yo voy a hablar de lo que es mi vida, pero el centro de lo que estoy testificando es mi vida, entonces estoy testificando sobre mí y no sobre lo que Dios ha hecho en mí. Por lo tanto, me he separado de lo que Dios hizo en mí para halagarme con lo que mi vida es por lo que Dios hizo en mí. O sea, transformo todo como si fuera mío, transformo todo para glorificarme yo y mostrar las maravillas que lo que Dios hizo en mí me transformaron y ahora soy lo que soy. O sea, me separé porque realmente lo único que yo puedo testificar es que Dios me ha salvado, que Dios me ha llamado y que yo acudo a que Dios permanezca en mí por el llamado que me ha hecho, pero que todo lo que yo soy hoy es producto de lo que Él ha hecho en mí, y le ruego a Dios que no me deje jamás separarme de Él para que Él continúe haciendo la obra en mí. Y estoy aquí porque Él ha permitido que estoy aquí y todo es Él el que está haciendo todo en mi vida. Yo no he hecho nada, Él lo ha hecho todo, y testifico que Él es el Señor en mi vida y que le doy el señorío en todas las cosas de mi vida y que solo quiero que sea Él el que actúe en mi vida, y gracias a Él estoy diciendo lo que digo, vivo lo que vivo, siento lo que siento y estoy viviendo lo que vivo en este momento sin que yo lo haya en ningún momento creado en ninguna forma. Todo tiene que ver con Él. Yo simplemente le he dado ese sí porque he entendido que en esa unión está la vida. Pero ese sí yo no lo puedo cobrar, a ese sí no le puedo poner precio. Entonces nada de lo que yo hago puede tener precio, absolutamente nada, porque lo que yo doy no tiene precio, porque lo que yo doy me lo dieron a mí. Entonces, ¿cómo le va a poner precio? Por eso el Señor dice, no pueden cobrar por aquello que recibieron gratis. Y ese es el Evangelio. Tenemos que ir y dar todo lo que recibimos y darlo gratis, porque el Señor nos lo dio gratis a nosotros. Y ahí es donde está la conducta. ¿Cuál es la conducta del hombre? Entrégalo todo gratis, porque gratis lo recibiste. Y es el verdadero flujo del amor. Y así se elimina el orgullo y la soberbia. ¿De dónde viene la soberbia? Cuando yo pretendo cobrar por lo que doy. Ese es el sentido de la soberbia y el orgullo. Yo estoy aquí
y estoy ocupando un espacio inmenso porque yo pienso que soy mejor que los demás, que sé más que los demás, que estoy mejor preparado que los demás. O si es el caso contrario, yo soy el que no sabe nada, el que ignora todo, porque yo soy una persona que no he tenido el privilegio de aprender, el privilegio de conocer. Entonces soy el miserable que estoy lleno de soberbia y lleno de resentimiento, que es igual al otro que cree que sabe todo y que es privilegiado porque ha estudiado, porque conoce todo. Son igualitos los dos, tanto el ignorante como el sabio, porque al final lo que son es dos soberbios. El sentido verdadero es de que entre más aprendo yo, quiere decir que más he recibido yo y más tengo para dar. Y ahora, entre menos he aprendido yo, eso quiere decir que Dios ha querido que no aprenda para que solo lo tenga Él. Este sentido de la vida que solo se consigue en la humildad, es el llamado de Dios a vivir su voluntad, en el estado perfecto de la voluntad, que es: yo vivo lo que vivo porque Dios quiere que viva yo lo que yo vivo. Y esto que estoy viviendo es perfecto porque Él quiere que lo viva, porque Él es la vida y Él es el único que determina lo que yo voy a vivir. Entonces, en ese momento el hombre vive en lo que vive, en la voluntad de Dios, en el amor de Dios, en la libertad del gozo y la paz de hacer simple. Y siempre les hablaba, ahorita ustedes no entienden, pero cuando llegue el Paráclito lo van a entender todo, ahora no van a entender. Entonces, el sentido de comprender de qué estamos hablando sobre el orgullo y la soberbia espiritual es alcanzar, asimilar el nivel en que nosotros hemos considerado el precio de lo que estamos haciendo. O sea, si yo estoy con Dios y que yo voy a calificar el haberme entregado a Él, obedecerle a Él, imitarlo a Él, creer en Él, lo voy a calificar como un acontecimiento grande de inversión de mi parte. Porque no es una inversión porque en ese momento lo cobro y le estoy poniendo precio a lo que estoy haciendo, sino que es que yo estoy siguiendo la verdad. Y cuando uno sigue la verdad, ¿cómo va a cobrar el seguir la verdad? Y desde lo único que me enorgullezco, de nada más, porque nada más podría tener en mí una razón para enorgullecerme, nada más, porque todo lo demás es el orgullo del mal. El único orgullo que se justifica en nuestra vida es el ser de Cristo. Pero el ser de Cristo no quiere decir poner precio a eso, si está siguiendo la verdad. Es como el sentido de que una virgen nunca debe sentarse a discutir su virginidad, porque la pierde. Es obvio. Yo no puedo sentarme a discutir la virginidad con nadie, porque pierdo la virginidad. Entonces, la virginidad es virginidad y no se discute. Y por eso yo no podría comprometido a vivir una vida con Dios en la forma que la estoy viviendo ahora. Pero si a eso le he puesto precio, si eso es un gran acontecimiento dentro de mi propia humanidad, entonces en eso lo tengo que revisar yo. Porque es obvio que yo debo, como dice San Pablo, sentirme orgulloso de ser de Cristo. Eso sí, porque yo soy orgulloso, de lo único que yo tengo orgullo es de ser de Cristo.